Vimana. Misterios en los cielos de la India antigua. Mi nombre es Enrico Baccarini y soy antropólogo cultural. Y durante muchos años, yo diría que casi 20 años, he estado estudiando el Oriente, especialmente la India, que por una razón u otra, siempre me ha fascinado, sobre todo porque es una tierra que conocemos por su espiritualidad, por muchas tradiciones que han llegado a Occidente, que a menudo han sido modificadas o manipuladas respecto a sus orígenes. Pero hay tantos misterios históricos que preocupan especialmente a este subcontinente, y al buscar a lo largo de los años desde que era muy joven, no pude encontrar explicaciones para ellos. Así que con el tiempo, estudiando también a nivel universitario, fuera de la universidad, intenté investigar personalmente, estudiar los textos oficiales, estudiar las traducciones que se han elaborado durante más de 2 siglos, principalmente por los ingleses y los alemanes. Y he estado allí tantas veces como he podido, para intentar comprender con mis propios ojos, para experimentar personalmente cuál es el encanto, cuál es el misterio de estas tierras, y sobre todo, las muchas tradiciones que se han filtrado poco a poco hacia el occidente durante unos 15 o 20 años. Entonces es un viaje que he seguido por muchos años. Obviamente, es un viaje que nunca terminará porque incluso hoy descubrimos cosas sobre muchas civilizaciones en el planeta que no conocíamos hace 100 o 50 años. Se trata entonces de una comprensión y un redescubrimiento de lo que es nuestra historia, la historia de la humanidad, especialmente de tierras que están extremadamente alejadas. Me he centrado principalmente en la India, pero si miramos también a Japón, a China o Indonesia, realmente hay muchos territorios que aún tienen que revelar su historia. Respecto a Oriente e India en particular, un error común que cometemos los occidentales, y esto probablemente se debe al legado de ocupaciones, de las diversas ocupaciones que la India ha sufrido, desde los portugueses hasta los árabes y los ingleses sobre todo. Tenemos ideas que nos trajeron al occidente o que llegaron a occidente que están muy filtradas o equivocadas. Yoga, por ejemplo, que verás o podrás ver en raras ocasiones porque no se practica públicamente en la India. No es el yoga que con Vivekananda llegó a Occidente a finales del siglo XIX. Por eso hemos estudiado y hemos aprendido sobre Oriente con ojos que no siempre son genuinos, que casi siempre no nos proporcionan con información veraz sobre su historia y su pasado. Si nos fijamos, por ejemplo, en la historia más antigua del territorio indio, muy pocos, casi nadie, sabrán lo que se llama civilización Harappa o civilización Valinda. Es una civilización que, por ejemplo, en Italia, casi no se estudia en las escuelas, excepto en los últimos años, donde quizás hay 2 o 3 líneas en los libros de historia, pero es una civilización que fue fundamental, muy importante, también por lo que habría sido el desarrollo de otras civilizaciones que le siguieron. Históricamente, se sitúa entre el 3000 y el 3500 AC, y hasta la fecha se han encontrado alrededor de 1056 ciudades, restos arqueológicos que se encuentran principalmente en Pakistán, para que puedas entender cómo es fácil excavar o investigar allí. Pero lo que ya se ha entendido desde mediados del siglo XIX, al redescubrir casualmente la civilización Harappa, es que era una civilización verdaderamente inmensa. Se estima que los sumerios, alrededor del 2500 AC, eran una población de alrededor de 300,000 a 400,000 habitantes. Los Valinda eran 5 millones. Se descubrió hace como 1 siglo y medio que eran navegantes muy hábiles, comerciantes muy hábiles y que crearon ciudades en tiempos ancestrales, como en Mohenjo-Daro, que en el 2500 AC tenía una población de unos 100,000 habitantes, comparable con la Ciudad de México o un Estambul de la actualidad, es decir, ciudades de más de 20 millones de habitantes.
y tenía niveles de pericia realmente destacados. La pregunta que surge es, ¿de dónde vino esta civilización? Los arqueólogos aún no lo saben. Apareció prácticamente de la nada. Entre 4000 y 3500 AC tuvo su evolución, y luego entre aproximadamente 2000 y 1700 AC desaparecieron. No sabemos qué les pasó, al menos a nivel oficial. Hay algunas hipótesis, pero desapareció por completo. Y unos siglos más tarde, unos 400 o 500 años después, la verdadera historia de la India comenzará con la civilización védica. Sin embargo, dando un pequeño paso atrás para comprender cuánto desconocemos la historia de estos territorios, si nos movemos hasta la actual Pakistán, en Baluchistán, que es esa cadena montañosa entre Pakistán y Afganistán, encontramos que hay algunos asentamientos. Uno de los más importantes, si no es que el más, se llama Magar, que la arqueología oficial fecha entre los años 8500 y 9000 AC. Y la estructura urbana, obviamente, es más pequeña. La estructura social urbana de esta ciudad o de las ciudades en Balochistán resume totalmente la historia y la evolución de la civilización valinda que estaba por llegar. Esto nos hace entender cómo en esos territorios no solo hay mitos similares a los del occidente, como el del diluvio del Antiguo Testamento, también lo encontramos en esos territorios, sino también cómo existe una historia sin contar, una historia aún por descubrir, una historia que profundiza en épocas incluso más remotas que las que estudiamos y sobre las que aprendimos en la escuela. Los egipcios se remontan a los años 3000 a 3300 AC. Se supone que los sumerios son del 4000 al 4300 AC. Entre otras cosas, había un importante erudito sumerólogo que falleció hace unos años, Giovanni Pettinato, italiano, profesor académico que fue el primero en proponer una tesis bastante herética, según la cual la intelectualidad, es decir, lo sustancioso de la religión sumeria, incluso de la aristocracia, probablemente desde su punto de vista podría haber surgido de la civilización valinda. Entonces, para la mayoría de las personas, esta civilización podría ser de las más antiguas de la historia de la humanidad, y aún no ha revelado casi todo sobre su historia. Consideremos, por ejemplo, que su escritura aún permanece sin descifrar, y esta escritura ya se consideraba a principios del siglo XX muy similar o casi idéntica a la escritura Rongorongo, de la isla de Pascua, que se encuentra al menos a 18.000 kilómetros. También hay análisis genéticos realizados en 2013 en Alemania, en los institutos Max Planck, que demostraron que en el norte de Australia existen algunas poblaciones de tribus aborígenes que tienen marcadores genéticos que provienen directamente de la civilización valinda. Así que alrededor del 2300 a 2400 AC, y estamos hablando de hace más de 4000 años, alguien llegó al norte de Australia en barco. Esto debería hacernos entender cuánto no sabemos sobre la historia de los humanos. Conocemos un pequeño fragmento de la historia que nos ocupa, y si se me permite, casi siempre se filtra a través de los ojos de Occidente. Pero aún queda mucho por descubrir. Lo increíble es que estas civilizaciones antiguas necesitan explicarnos también cómo nacieron de la nada, ya con progreso, ya con avances, y la civilización valinda es una de ellas. Con una organización, con un sistema social y también con leyes y regulaciones de las que sabemos muy poco, pero que ya estaba avanzado y evolucionado cuando aparecieron los primeros vestigios de la civilización Harappa en la India. Y aquí se pueden insertar toda una serie de tradiciones, no solo de carácter religioso y mitológico, que conciernen al pueblo indio posterior, que es evidentemente una continuación de la civilización valinda. Y nos hablan de estos seres, los llaman divinidades, que vienen, ellos mismos lo dicen, claro, sin ningún problema, incluso de otros planetas, que se manifestaron en esas zonas del norte de la India.
y cuyo papel fue casi siempre acercar la civilización para enseñar cultura. Por ejemplo, los rudimentos de la agricultura o la observación astronómica. Y obviamente, juzgamos estos temas con ojos profanos, como pura mitología, una leyenda que este pueblo creó para justificar todo lo que vendría después. En realidad, si extendemos nuestra mirada a China, a los sumerios, a los egipcios, vemos cómo hay tantas civilizaciones en el planeta que desde los tiempos más remotos nos hablan de estas civilizaciones, de estos seres divinos, que en un momento determinado aparecen y traen este conocimiento para mejorar a la humanidad, para hacerla progresar a niveles más elevados. Los sumerios tenían a los Apkallu, que eran seres mitad hombres, mitad peces, que durante el día en las épocas más antiguas de sus mitos, de su historia, podríamos decir en la mañana, salían del agua y enseñaban astronomía, matemáticas, cultivo e irrigación a los sumerios. Y luego, por la noche, los mitos de las tablillas cuneiformes nos dicen que regresan al agua y durante un periodo muy largo ayudaron a los humanos en el gobierno de las cosas terrenales. Encontramos lo mismo en China, donde tenemos a Fuxi y Nuwa, dos figuras que también están vinculadas a la inundación china. Los encontramos en Sudamérica, Quetzalcóatl, y también lo encontramos en la India, con toda una serie de deidades y personajes que también tenían este propósito. Luego, obviamente, a lo largo de los siglos, y hasta diría milenios, la filosofía india, la mitografía y la mitología también se han adornado con divinidades que vinieron o se manifestaron, porque estaban enamorados de un hombre o de una mujer, y por eso también existen estas historias. Pero si leemos el Rig Veda u otros textos de la antigüedad india, como los Upanishads y muchos otros, vemos cómo hay un componente de estos textos que ciertamente pertenece a un pueblo y cuenta la historia de un pueblo, pero también hay toda una serie de datos, detalles e información que escapa a nuestra comprensión. Y que hoy, a través de los ojos de los individuos modernos, podríamos decir son datos tecnológicos y científicos, que estos pueblos en absoluto no podrían haber poseído, a menos que algún individuo avanzado les hubiera dado esos datos, o tuviera instrumentos o maquinarias capaces de permitirles hacer ciertos cálculos. Y aquí hablo, por ejemplo, del cálculo de la velocidad de la luz, que en la India lo hizo en tiempos muy antiguos Kanada, que mucho antes que los griegos fue quien teorizó la existencia de los átomos, y por lo tanto que toda la creación fue compuesta de estos elementos, estas partículas microscópicas, que luego se agregaron gradualmente para crear materia. Si leemos el Bhagavata Purana, el Bhagavad Gita, leemos cómo se nos ha dicho claramente en estos textos que vivimos en un universo, pero hay infinitos universos en los que, según una de las tradiciones más importantes, Vishnu, cuando se creó el mundo que conocemos, creó infinitos mundos paralelos y entró en cada uno de ellos para traer vida. Entonces puedes ver cómo en el mundo indio existen conceptos desde la más remota antigüedad que solo hemos adquirido después de siglos, después de milenios en algunos casos. En muchos casos, significa entre 1600 y 1700 DC, con el movimiento de la Ilustración, y por tanto el progreso tecnológico y las herramientas avanzadas. Otro hecho fundamental es que en los textos como el Padma Purana, pero también en muchos otros textos, incluso en el propio Rig Veda, se dice que para el mundo indio, para lo que será después el hinduismo, no surge la pregunta de si el cosmos está habitado. El cosmos está habitado. Buloka, que es como llamamos al planeta Tierra, para ellos es uno de una infinidad de planetas que albergan vida, obviamente varios tipos de formas de vida. En el Padma Purana incluso se dice que solo en nuestra galaxia, porque ya existía el concepto de galaxia y la antigüedad india, que definían con el término sánscrito Shish-Umar, solo en nuestra galaxia, según el Padma Purana, habría 400,000 especies similares al hombre.
Quizás eran más altos, más bajos, su piel era azul o verde o de cualquier color. Pero ese concepto ya existía mucho antes que los griegos, quienes también plantearon la posibilidad de un cosmos habitado. Pero dando números, establecer que existen al menos 400.000 especies similares a la humana es algo increíble, ya que el Padma Purana fue puesto por escrito más o menos en el año 800 AC. En primer lugar, porque hoy en día es fácil decir estas cosas, parece casi banal. En esa época, intentemos por un momento ponernos en esa perspectiva, en aquella época era algo imposible, porque no había una manera de razonar similar a la moderna, que es resultado del avance científico y del conocimiento. En ese momento, ya se pensaba que las luces del cielo eran estrellas, y que esas estrellas podían tener planetas cerca de ellas, metafóricamente, y que estos podían ser habitados, y que había otras formas de vida. Fue algo desconcertante en el mundo indio, que era el más antiguo. Pero este concepto existe, y lo encontramos en lo que luego serán los textos sagrados. Porque ayer, como hoy cada vez menos, lamentablemente, debido a nuestro relativismo, lo que está provocando la pérdida de este tipo de tradición en la India, como en la de otros pueblos, como por ejemplo entre los druidas, el conocimiento que en el sánscrito se llama Veda, se transmitió solo de forma oral y de memoria. Así, de maestro a discípulo, el conocimiento se transmitió de maneras codificadas muy particulares, de modo que no fue posible ordenar los conceptos, el conocimiento como tal, y este conocimiento fue acarreado de maestro a discípulo, de boca a oreja, como siempre lo han hecho a lo largo de los siglos. Entonces, por toda una serie de razones, especialmente el nacimiento del budismo en los siglos V y VI AC, estos textos comenzaron a plasmarse por escrito. Pero también aquí, el mundo indio nos dice que este conocimiento es una herencia que poseen desde hace miles de años. Y ellos mismos dicen, por ejemplo, que el yoga tiene más de 6.000 años. Dicen que antes de esta civilización, en este mundo en el que vivimos, hubo al menos otras 4 civilizaciones que por una razón u otra han sido destruidas y que son los sobrevivientes de la última civilización, y que preservaron algo de este conocimiento, incorporándolo a lo que es la civilización actual. Y esto no es tan extraño, porque si tomas el Manusmriti, las leyes de Manu, que es uno de los textos donde se habla del diluvio indio, establece claramente cómo Manu, su Noé, tras una serie de acontecimientos construye un barco y salva determinadas figuras, que son los 7 hombres sabios, los Saptarishi, aquellos que deben preservar el conocimiento, y el hombre que también guarda las semillas, plantas, otros hombres y mujeres, y estas figuras se convertirán en las que tendrán que recrear la civilización cuando las aguas bajen. Y aquí también lo curioso es que el mundo indio, estos acontecimientos se sitúan precisamente en un determinado periodo histórico, que es aproximadamente nuestro 10.000 AC, que es un periodo histórico interesante, porque es en este periodo que, por ejemplo, Göbekli Tepe, en Turquía, se cubrió. Göbekli Tepe es el templo más antiguo de la humanidad, y la paleoclimatología, que es la ciencia oficial, nos dice que en este periodo histórico termina la última glaciación. Y sucede que la enorme masa de hielo, que estaba presente en buena parte del planeta, en el norte del planeta, y que en algunos casos era de 2 y hasta 3 kilómetros de espesor, se derritió. Y esta enorme cantidad de agua se vierte en los mares, elevando evidentemente el nivel del mar. Lo que provocó, por ejemplo, en la India, un aumento del nivel del mar de entre 120 y 140 metros. En otras zonas del planeta menos, entre 70, 90 o 100 metros. Pero por un lado, esto nos explica cuál podría ser la génesis de los distintos mitos sobre inundaciones que encontramos en todo el planeta, y hasta la fecha han sido más de 650. Por otro lado, sin embargo, puede justificar muchas tradiciones sobre una inundación,
y también justificar la posibilidad de que una civilización previa a la nuestra, con conocimientos tecnológicos y una sabiduría que podría considerarse más avanzada de lo que hemos creído hasta ahora. Todo esto, sin embargo, no excluye a aquellos que sean otros textos que hablen de seres, de divinidades. Algunos de estos son Narada Muni, los Kumaras, que según las tradiciones indias, fueron seres que llegaron a nuestro planeta, Buloka, para traer enseñanzas que podrían ser más técnicas. Entonces, civilización en el sentido práctico, irrigación, construcción. En otros casos, enseñanzas más espirituales. Por tanto, conceptos encaminados a elevar a las personas que los recibieron. Y el mundo indio está lleno de estas figuras. Consideremos que las deidades indias se llaman devas, y deva en sánscrito significa literalmente ser iluminado, en el sentido de que un ser superior está iluminado no solo por la espiritualidad, sino también por el conocimiento, un ser superior que obviamente enseña a un ser que definiríamos como inferior, al pueblo de la antigua India, cuáles son los caminos correctos a seguir para evolucionar de una manera que no sea autodestructiva. Luego, las epopeyas indias también nos cuentan y nos enseñan cómo habían buenos devas y malos devas, y cómo luchaban entre ellos, cómo estos devas, estas divinidades, como muchos otros pueblos, debían usar medios de transporte para viajar o para hacer la guerra, y estos medios de transporte o vehículos se llaman vimana. Estas vimanas son básicamente, hoy en día podríamos compararlas con vehículos voladores que fueron usados no solo por humanos, esto en mucha menor medida, sino por los devas, para moverse por nuestro planeta, y moverse, como dicen, de un lugar a otro, y por lo tanto, de un planeta a otro. Estas dos son concepciones que, quizás a nosotros, los hombres modernos, los hombres de ciencia que debemos comprobarlo todo, nos parezcan absurdos. Pero si miramos los textos sagrados indios, si miramos sus epopeyas, su filosofía y su religión, podemos encontrar muchas referencias a estos vimanas. Hasta el punto de que hasta hace 10 o 15 años, la existencia de estos vimanas era cuestionada diciendo que sí, son construcciones mitográficas como el carro de Apolo, que volaba en el cielo. Luego se redescubrió toda una serie de textos, donde se habla detalladamente de estos vimanas. Poseemos apenas el 5% del conocimiento del mundo indio traducido al inglés o al alemán. Así que este 95% que permanece en sánscrito, o como tradición oral, aún no plasmada en forma escrita, es un mundo, un universo que verdaderamente está por descubrirse. Sin embargo, algunos de estos textos son verdaderamente emblemáticos, porque algunos de ellos nos dicen, me viene a la mente el Samarangana Sutradhara. Algunos de sus nombres también son impronunciables. Se trata de un texto del año 1051 o 1052 DC, encargado por un Maharaja, es decir, por un gran gobernante Bhoja, quien, viendo cómo el conocimiento de su reino se perdía poco a poco, comenzó a enviar una serie de emisarios por todo su reino, para transcribir, para preservar este conocimiento. Y el resultado es un libro que aún hoy se puede encontrar, también traducido al inglés, el Samarangana Sutradhara. Y lo curioso es que se trata de un texto principalmente sobre arquitectura. Lo curioso de este texto es que relata en el capítulo 32, que tiene más de 140 páginas, cuenta cómo en los tiempos más antiguos de la India había aviones que volaban como pájaros, que se movían en el cielo, que también se trasladaban fuera de lo que es la atmósfera. Aquí se llama de otra manera, pero hay en este texto, como en otros de la antigua India, un concepto muy actual para nosotros, mucho más moderno, es decir, de una atmósfera que rodea nuestro planeta, varios niveles de atmósfera, y luego lo que definimos como espacio profundo. Entonces, en este texto, se habla de la atmósfera en el año 1051 DC, de aviones que también podían estar equipados con cierto tipo de armas para usarse en la batalla.
Pero este capítulo del Samarangana Sutradhara especifica desde el principio que no toda la información se puede dar o proporcionar al lector, porque, digamos, parte de ella sería extremadamente peligrosa si cayera en las manos equivocadas. Podría, en manos de una persona malvada, generar muerte, destrucción y guerras. Por lo tanto, el autor que transcribe este conocimiento en el Samarangana Sutradhara, a partir de los conocimientos más importantes, brinda las partes más emblemáticas e interesantes del mismo. ¿Y luego qué pasa? Bueno, hace unos 15 años hubo una serie de profesores universitarios indios que se hicieron la pregunta en parte por diversión y en parte por curiosidad. Quisieron ver si parte de este conocimiento, que es muy técnico en este capítulo, es genuino, es veraz. Y uno de estos profesores, el profesor Sharon, quien entonces era profesor de nanotecnología en la Universidad de Bombay, luego se convirtió en director y luego se jubiló. Intentó reconstruir una de las máquinas descritas en el Samarangana Sutradhara. Pero también hay otros textos que hablan de forma técnica y precisa sobre las vimanas. Y así, usando herramientas de vanguardia para ese periodo, hace 15 años, siguió con precisión la descripción del libro, y con lo que se encontró una vez recreado el Chumbak Mani, que era, digamos, la máquina que había elegido para ver si era real o no, fue algo bastante desconcertante. Porque también se dio cuenta, a partir de las descripciones en el texto, que lo que había creado era un panel solar, una célula fotovoltaica líquida. Por tanto, era un líquido que, si se sometía a un movimiento agitado y a la luz solar, generaba corriente eléctrica. Y esto en sí mismo, en un texto del año 1051 DC, es algo futurista. Basta pensar que los paneles solares líquidos hoy en día no existen, y los primeros fueron probados y construidos en Japón entre 1971 y 1972. Tenemos entonces un texto de casi 1000 años de edad, que técnicamente muestra un procedimiento para construir algo que quizás hoy apenas podríamos recrear. Esto para mí, obviamente, en mi opinión, es una prueba sólida de que esta cultura, este pueblo, esta realidad que quizás conocemos más a nivel espiritual, tuvo y posee toda una serie de conocimientos verdaderamente vanguardistas. Otros ejemplos de materiales basados o recreados a partir de estos textos son, por ejemplo, los que hoy definiríamos como materiales furtivos, por tanto capaces de ser invisibles a los radares, materiales muy ligeros y muy resistentes. Hay muchos textos. Uno de los más famosos es el que se conoce con el nombre de Vimanika Shastra. El Vimanika Shastra ha sido cuestionado más o menos desde que fue escrito, pero especialmente en los últimos 20 años, porque siempre se ha dicho que Subbaraya Sastri, el brahman, el pandit que lo popularizó, era un estafador o un personaje que quería ganar dinero. De hecho, murió muy pobre. En realidad, fue el último de una cadena iniciática, y hay evidencia histórica que así lo demuestra en una serie de conocimientos que dictó a su hijo adoptivo, que también fue su discípulo, y que su hijo transcribió en 24 cuadernos, que todavía existen hoy en Baroda, en el sur de la India. El Vimanika Shastra no es un texto canalizado como siempre se ha oído y escrito, sino que es un texto que forma parte de una cadena iniciática de conocimientos transmitidos de boca a oído. Y también el Vimanika Shastra es un texto del que se han extraído tecnologías y todo lo que se ha recreado en los últimos 10 años. Entre otras cosas, hay publicaciones científicas, en algunas de las cuales también participé, y también patentes registradas en India, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, que se basan precisamente en estos textos. Obviamente de esto no se habla. Es un conocimiento que permanece en un rincón. Hay muchas preguntas sobre las vimanas. ¿Qué eran? ¿Cómo funcionaban? ¿Qué podrían hacer? Bueno, de lo que se ha reconstruido a través de los textos, sabemos que se enumeran al menos 59 tipos diferentes de vimanas. Algunos, por ejemplo,
solo permitían llevar a 2 personas. Y una historia, una leyenda emblemática, es la de los hermanos Marudu, que son 2 hermanos gemelos que salvaron a un individuo que estaba a punto de ahogarse en el mar. Toman su vimana, su pequeña vimana, en la que solo cabían 2 personas. Llegan al medio del océano, salvan a esta persona colocándola lo mejor posible en su vimana, y luego regresan a casa, salvando así la vida de esta persona. También hay otros vimanas, como el que usa Rama en ese Ramayana al final del poema épico, que se lo permite, y aquí se les llama palacios voladores. Le permiten a Rama llevar a todo su ejército, por lo que se estima que son al menos unos cientos de individuos, y puede ser que más. La descripción dada, como se puede ver, es la de una variedad muy amplia. Al menos 59 tipos diferentes de vimana, que según la tradición india, existió en tiempos muy antiguos. En tiempos muy antiguos nos referimos a antes de la historia tal como la conocemos hoy, porque los propios indios nos cuentan que estos aviones dejaron de volar más o menos entre el 3000 y el 4000 AC. Pero todo lo que se cuenta en el Ramayana y en el Mahabharata son acontecimientos mucho más antiguos que pueden fecharse hacia el 10.000 AC e incluso antes de eso. Y es interesante ver cómo se han hecho intentos de recrear estas tecnologías. En muchos casos, exitosos. Evidentemente, muchas veces la información es parcial. Muchas veces no tenemos el conocimiento para siquiera entender lo que dicen los textos, porque quizás llaman a ciertos elementos de una manera diferente a como los llamamos hoy. Pero en muchos casos hemos conseguido recrear algo interesante. La pregunta que casi siempre se hace es, ¿seríamos capaces de reconstruir una vimana? No. ¿Hay alguna pieza de vimana o algo así que se haya conservado? No. ¿Eso se sabe oficialmente? No. Pero personalmente creo que sí tenemos textos disponibles que sean solo del año 1000 AC, es decir, ni siquiera de hace 1000 años, algunos son mucho mayores. Estos textos que nos cuentan ciertas historias ya nos brindan ciertos detalles y alcanzan un nivel de pericia y tecnicismos que hoy solo podríamos tener en ciertos casos. Para mí esto ya es una prueba indirecta, pero también directa, de lo que este pueblo ha conservado, de lo que este pueblo tal vez ha transmitido a lo largo del tiempo. Y obviamente, junto a este conocimiento, a todo esto van vinculados esos devas, esas figuras que también llegaron a nuestro planeta y que en muchos casos lucharon entre ellos. Los vimanas también podían estar equipados con armas, incluso armas muy mortíferas. En general, las armas de los vimanas se llaman Tejas Astra. Astra significa arma. Tejas básicamente significa energía. Se puede traducir como fuego. Ese Tejas es también el fuego interno que tiene un practicante de una disciplina india cuando siente que está a punto de despertar. Pero generalmente la traducción es energía, energía interna. Por tanto, Tejas Astras significa literalmente armas de energía, con todo lo que este término puede o quiere significar. Y en el Mahabharata, que es quizás el mayor poema épico y el más antiguo de la historia de la humanidad, narra los últimos 18 días de una batalla que se libró entre 2 facciones rivales, que básicamente estaban relacionadas entre sí. Estaban los Pándavas, que eran, digamos, los buenos, y los Kauravas, que fueron etiquetados como malos, y Arjuna, que es la figura principal de este poema, a quien Krishna aconseja en el Bhagavad Gita, que es una parte del Mahabharata, en donde Krishna proporciona enseñanzas a Arjuna, incluida la del yoga. Pero también hay una parte del Mahabharata donde se cuenta cómo Arjuna es sacado del campo de batalla. Lo llevan a bordo de una vimana. Y ahí está su historia directa. Dice, veo al vimana elevarse, ir más y más alto, y ve a los elefantes que se usaron en la batalla transformarse como hormigas, tan pequeños como hormigas.
ve a su enorme ejército transformarse en una extensión confusa de colores y formas. Luego nos dice que este Vimana abandona nuestro planeta y durante un periodo bastante largo viaja en lo que definiríamos como espacio hasta llegar a la ciudad artificial. Eso se llama Svarga del dios Indra. Llega dentro de él, pero antes de entrar con el Vimana que lo llevó al interior del Indraloka, la ciudad voladora de Indra, eso nos dice el Mahabharata, y se puede confirmar tomando cualquier versión del mismo italiano o inglés. Arjuna cuenta cómo ve decenas de miles de Vimanas entrando y saliendo de Indraloka o estacionados en sus proximidades. Así que aquí también parece que estamos leyendo una novela de ciencia ficción o viendo una película de ciencia ficción, pero es un texto extremadamente antiguo, el muy antiguo Mahabharata, de al menos el siglo III o IV AC, pero se trataba de una tradición oral previa. Entra en Indraloka y después de una serie de acontecimientos, Indra le da algunas armas, le explica cómo usarlas porque sin una enseñanza adecuada, en manos de la persona equivocada, podrían haber matado a Arjuna y también a su ejército. Y esto obviamente presenta algunos paralelos. Parece un poco como en los tiempos modernos, donde obviamente tienes que aprender a sostener un rifle o disparar un misil. Estas son comparaciones obvias con lo que tenemos hoy respecto a la tecnología moderna. Y luego, Arjuna aprende el uso de estos Teja Astra. Vuelve atrás y al usarlos en la batalla finalmente ganará la guerra. Son tradiciones, son historias que, al menos personalmente, pero no solo para mí, difieren totalmente de la historia del caballo de Troya u otros mitos nórdicos, donde también hay elementos muy interesantes. Pero aquí hay un componente tecnológico, diría yo, y asumo toda la responsabilidad por ello, un componente que hoy podemos leer correcta o incorrectamente como un componente detrás del cual existía un procedimiento, una tecnología o una ciencia. Pero en aquella época era imposible inventar algo así como si los antiguos romanos hubieran imaginado que habían creado el mito de lo que hoy es una tableta o un teléfono móvil. Es decir, si no lo has visto, si no sabes que puede existir o que podría existir, no puedes imaginar tal cosa. De modo que el mundo indio es muy rico en estos elementos. Obviamente son muy circunstanciales, pero hay tanta evidencia circunstancial, al menos para mí, que conduce a pruebas reales. Sin embargo, a nivel de dibujos o esculturas, incluso aquí tenemos muy pocos elementos. Los Vimanas están representados muy pocas veces. En los templos de aquella época, el Vimana se representaba como un templo volador o un carro volador. En el sur de la India, hay toda una serie de hermosos frescos en varias ciudades, incluyendo Puri, donde se pueden ver las Vimanas, que son como dos discos superpuestos, un poco como platillos voladores, como se llamaban en los años 40 y 50, con algunas esferas debajo. Y en este caso están estos frescos cerca de Puri, que datan de al menos los años 1400 a 1500 AC. Por tanto, aunque en una época muy cercana a la nuestra, de una forma totalmente imposible e incomprensible en esa época, en ese lugar, así como en cualquier otra parte del planeta. Otro dato interesante es que el Samarangana Sutradhara, este texto arquitectónico que habla de Vimana, nos dice que a nivel Vastu es arquitectura en India, evidentemente siempre hay un componente religioso y espiritual. Así que Vastu no es solo el arte de construir un templo, una casa o un palacio, sino que se hace un poco como, me viene a la mente, el Feng Shui. Se hace de acuerdo con ciertos estándares, proporciones, con una enseñanza detrás que tiene fuertes componentes espirituales. Pero el Samarangana Sutradhara y el Vastu en general nos cuentan cómo, especialmente en el sur de la India, la parte más alta del templo, que normalmente tiene aspecto de disco, parece un disco real. Esa parte a nivel arquitectónico se llama Vimana.
es el término con el que se designa arquitectónicamente la última parte del templo, que es el punto que conecta la parte terrenal, el hombre que está en el templo, con la parte divina. Y esto nos hace comprender cómo ciertos conocimientos se han filtrado también en los campos más comunes, como la arquitectura y otras. Luego, obviamente, hay infinidad de leyendas sobre los vimanas, y también algo tecnológico, que, por ejemplo, luego se atribuyó a ciertas deidades, y este algo tecnológico, por ejemplo, la yeshiva, quien en ciertos casos para trasladarse a otro lugar o regresar a sus esferas celestes, usa lo que se llama el Jyotirlinga. El Jyotirlinga es una especie de cono de fuego, un cono de luz que envuelve Indra y se lo lleva, llevándolo más allá del plano humano, podríamos decir, usando términos más religiosos. Es obvio que esto, junto con muchos otros datos, ha sido leído por muchos estudiosos, por muchos investigadores desde una perspectiva más tecnológica, y hay muchos pequeños fragmentos que parecen crear un cuadro mucho más amplio, mucho más extenso y definido que nos dice que en la India antigua, así como en territorios en el lejano oriente, había conocimientos imposibles de obtener, excepto al plantear la hipótesis de que en cierto modo realmente era herencia de una civilización anterior. Pero en ciertos casos, ellos mismos nos dicen que fue un patrimonio de conocimiento y sabiduría cultural, que había sido donado por estas deidades a los diversos sadhu, a los distintos hombres sabios, quienes en la antigüedad habían tenido la suerte de conocerlos. Bueno, mi opinión es que hay una gran diferencia entre nosotros, precisamente porque estamos hablando de culturas lejanas. Esto no significa diferente. Son dos maneras de afrontar y abordar la vida, filosofía, espiritualidad y la religión de una manera totalmente diferente. Un ejemplo podrían ser los parias, quienes son los que están en el nivel más bajo, los intocables. Es obvio que en la India tienen la voluntad de mejorar sus condiciones de vida, pero nunca harán el esfuerzo que haría un occidental, porque según su religión, dicen, si nací en el estrato más bajo, significa que merecía mi deuda kármica, hice gestos, acciones y cosas negativas, así que hoy merezco estar en esta condición. Y sí, puedo mejorar, pero es inútil que me esfuerce demasiado. Un concepto que nosotros en el occidente no concebimos como tal. Hoy, si estoy en una condición de desventaja, haré todo lo que pueda, honestamente, incluso deshonestamente, para sobrevivir lo mejor posible, y puedo mejorarme. Hay dos formas esta es mi opinión, dos maneras de afrontar la vida, la filosofía y la religión de una manera diferente. Es difícil generalizar en el sentido de que en Egipto, por ejemplo, había una casta sacerdotal que tenía poder y lo sostenía. Lo mantuvo durante miles de años, al menos 2000. Y luego pensamos en Akenatón, que quiso crear un culto monoteísta en el que, en lugar de muchas divinidades, solo había una, un culto, y sus imágenes fueron destruidas. Su figura quedó desterrada de la historia. La fe judía no es mi campo, pero el pueblo judío en los textos judíos hablamos de Elohim, y hay quienes lo interpretan en singular, quienes lo interpretan en plural. La disputa la dejo a los que traducen, a los que son de ese ámbito. Pero en el Antiguo Testamento también se habla de otras deidades, y esto es un hecho. En el mundo indio es algo muy diferente. Por ejemplo, en el mundo indio no encontramos ningún mito de la creación. Sumerios, egipcios, judíos y los cristianos tienen un dios que da forma al barro y demás. Por ejemplo, en el mundo indio, el hombre siempre ha existido, alternando de civilización en civilización, y nunca ha sido creado, salvo en tiempos muy remotos, simplemente por el pensamiento del Ser Supremo que, al pensar en el hombre, creó al hombre. Luego, hay muchos otros mitos. Y de hecho, aquí también, un error común que se comete sobre el hinduismo es definirlo como politeísmo. Es que se adora a muchas deidades.
En realidad, el hinduismo es una forma enoteísta. Shiva, Ganesh, Kali, todas las deidades, y hay quien ha empezado a contarlas. Habría 33 millones de deidades indias. En realidad, todos son la manifestación del mismo Ser Supremo, quien se muestra de 33 millones de maneras diferentes. Entonces, esto es el hinduismo. Está dividido en 6 darshanas, en 6 escuelas de pensamiento. Hay una escuela atea, la hiperreligiosa. Podríamos definirla como una escuela hiperintolerante. Hay 6 visiones principales del mundo indio. Entonces tenemos un mundo que es totalmente diferente del que generalmente conocemos o podemos aprender sobre el hinduismo. A menos que tomemos un texto académico muy serio, eso nos hace comprender minuciosamente estas diferencias. Es difícil comparar Oriente y Occidente como hizo Gannon, porque son 2 mundos distantes. Un poco como el color del luto en Japón. Para ellos es el blanco, para nosotros es negro. A veces hay grandes vínculos, grandes puntos de contacto. Otras veces no. Pero esta es también la belleza de las diferencias sobre el planeta en el que vivimos. Otro texto sumamente interesante es el Surya Siddhanta. El Surya Siddhanta es considerado el texto astronómico más antiguo de la historia de la humanidad. Habría sido donado, la información contenida dictada por la Riya de Dios, y por lo tanto por el Dios Sol, a los antiguos sabios de la India. Y es increíble toda la serie de datos, elementos y conocimientos que encontramos en su interior. En primer lugar, por ejemplo, podemos encontrar una medición de la Tierra con un margen de error muy bajo, que se acerca a la medición que se realizaba a principios del siglo XX. Además, dentro de él, se habla de la Tierra, Buloka, como un planeta esférico, y del universo, nuestra galaxia. Y aquí está precisamente el concepto de muchos miles de Shishuma, muchas galaxias, miles de galaxias que forman un universo extremadamente grande, casi imposible de imaginar y comprender. Pero quizás uno de los detalles más fascinantes que se ha analizado y estudiado durante los últimos, yo diría 30 o 40 años, pero del que todavía se sabe poco, es lo que dice el Surya Siddhanta sobre las rutas que tomaban las deidades en nuestra parte de la galaxia para llegar a nuestro planeta. El primer estudioso que analizó estos datos se llamó David William Davenport. Davenport nació en India. Era hijo del Lord Davenport, una familia de terratenientes del té. Sabía 14 idiomas, leyó sánscrito, tradujo urdu e hindi, sabía muchos idiomas. Entre otras cosas, vivió muchos años y murió en Roma, Italia. En los últimos años de su vida, falleció en 1984, había comenzado a estudiar el Surya Siddhanta con gran profundidad. Tengo sus diarios. Lo mismo ocurre con las diversas transcripciones de este texto astronómico muy antiguo. Y se había dado cuenta de que más allá de las antologías estilísticas, incluidas las poéticas y religiosas, decía claramente que una divinidad y no otra, para llegar a nuestro planeta, necesitaba ante todo un vimana y por tanto un medio de transporte. Y esto nos hace comprender cuán concretas podían ser estas cifras, y luego que este vehículo debía realizar largos recorridos. Tuvo que recorrer largas rutas a través de la galaxia para luego llegar a nuestro planeta. Y el Surya Siddhanta, por ejemplo, enumera toda una serie de sistemas estelares, usando por tanto un concepto muy moderno, donde existían planetas habitables junto a los distintos soles. Y una gran concentración de estos eran buena parte de las diversas deidades que sabemos que en la India habrían venido. Por ejemplo, se pueden encontrar en la zona llamada Mrigashirsha, que es la cabeza del antílope. Es un término sánscrito que significa cabeza de antílope. Evidentemente se trata de un asterismo,
un grupo de estrellas con posibles sistemas planetarios que se encuentra cerca de la constelación de Orión. Y la constelación de Orión, hemos aprendido, fue fundamental para los egipcios, para los aborígenes australianos, para varias civilizaciones de América del Sur y para los propios sumerios. Y todas estas realidades nos cuentan cómo algunas de sus divinidades más importantes procedían de la zona de Orión. Entre otras cosas, los estudios de Surya Siddhanta en Davenport y también en los que se han realizado aún hoy, identifican un área cercana, Mrigashirsha, con un sistema solar que tiene un nombre muy particular. Se llama Ardra, y Ardra en sánscrito tiene dos significados: verde o, en sentido amplio, húmedo o mojado. En la interpretación de algunos estudiosos, y Davenport fue el primero en decirnos, quizás se sabía que en ese sistema solar podría haber un planeta que permitiera nacer y existir vida. Y lo increíble es que ahora todos sabemos que desde hace casi 10 años hemos estado mapeando y registrando cuáles son los planetas extrasolares. Por lo tanto, básicamente rocas que no son solo el Sol de un sistema, sino también planetas que pueden tener atmósfera e incluso agua líquida. Aquí, en esta zona llamada Mrigashirsha, Ardra, cerca de Orión, análisis y datos de los últimos 2 o 3 años nos dicen que es muy probable que existan sistemas solares con planetas en la posición adecuada para tener agua en estado líquido y por tanto permitir la posibilidad de albergar y sustentar vida. Y sin embargo encontramos todo esto en el texto astronómico más antiguo de la historia de la humanidad. Evidentemente son hipótesis. También son inferencias en el sentido de que son teorías que se pueden hacer, pero es información estricta. Es información clara, seca y limpia, en un texto que tiene al menos 2000 años. Entonces nos preguntamos, ¿cómo tenían toda esta información en tiempos tan antiguos? Luego está el dato curioso de que estas divinidades deberían viajar por estas rutas en una parte de nuestra galaxia y llegar hasta aquí. Se indican varios sistemas estelares donde habría planetas habitables. Pero quizás lo más interesante y curioso es que hay algunos puntos en este mapa que luego Davenport recreó en papel, en los que, según el Surya Siddhanta, se encuentran las llamadas puertas o pasajes para los vimanas. ¿Qué significa el Surya Siddhanta? Nos dice que un vimana que viajaba desde las zonas más remotas y se acercaba a Bhuloka, acercarse a la Tierra o a otras zonas que fueran de su interés, podría en ciertos casos atravesar estas puertas, estos pasajes como se llaman, y se encontraría realizando un viaje largo en poco tiempo. Y obviamente aquí hay una comparación con el mundo moderno. Y es un poco como, por ejemplo, Star Trek o muchas otras películas de ciencia ficción que nos han enseñado y nos dan detalles. El Warp Drive, la distorsión del espacio-tiempo que sabemos que es posible a nivel teórico. Es decir, hoy, en 2024, sabemos que este tipo de tecnología será posible desde un punto de vista teórico, incluso práctico en el futuro, cuando tengamos la tecnología. Pero hoy no somos capaces de crearlo. Y no es más que una extensión de la relatividad de Einstein. Por tanto, la ciencia nos lo confirma, la teoría lo confirma. Este dato, que creo que es único en la historia de la civilización y de la cultura humana, lo encontramos en el texto astronómico más antiguo de la historia, donde son precisamente estos vimana, con las distintas divinidades o devas a bordo, quienes para acelerar su viaje entraron en un punto y salían por otro, cubriendo distancias enormemente largas. Esto evidentemente nos hace comprender hasta qué punto también aquí, en este texto, hay un fragmento escondido, un grano de arena, de un vasto territorio que aún debemos comprender. Comprender, conocer y estudiar. Pero para mí también es una prueba de que no se trata de simples mitos, leyendas o creaciones de un poeta de la antigüedad,
sino que detrás de muchos de estos textos, de estas tradiciones, hay un trasfondo mucho más terrenal y concreto. Entonces, otro mito muy interesante que encontramos en el mundo indio es el de los 7 hombres sabios, o Saptarishi. Estos 7 hombres sabios son básicamente los que civilizaron al pueblo indio. La tradición dice que Manu, el indio Noé, tras la llegada del gran diluvio, cuando salvó las semillas de las plantas, los animales, los hombres y las mujeres, su principal objetivo, sin embargo, era salvar el conocimiento, que en sánscrito se llama Veda, como su texto sagrado. Y para salvar el conocimiento, tomó a los Saptarishi, los 7 sabios, y les hizo subir a su barco. Luego, después de todos los acontecimientos, un periodo muy largo en el que el barco se sacudió de un lado a otro, finalmente llega a la cordillera del Himalaya. Las aguas retroceden y cuando la tierra comienza a ser visible otra vez, salen todos, y estos sabios comienzan a actuar para devolver la civilización a los supervivientes, incluso en zonas lejanas. Este mito, esta tradición, esta leyenda, es muy interesante porque nos habla de un diluvio de una civilización anterior, de una nueva civilización que debe ser recreada para los Manusmriti, las leyes de Manu. Estos personajes eran personajes reales, eran de carne y hueso que mucho después serían divinizados precisamente por ese papel fundamental de devolver la civilización a los hombres. Y lo curioso, sin embargo, es que encontramos este mito en muchas otras zonas del planeta, y esto obviamente plantea preguntas. Es decir, ¿es legítimo que se desarrollen mitos similares, incluso idénticos en diferentes zonas del planeta? Pero cuando estos mitos se comparan y son totalmente idénticos, es natural que surjan preguntas, y es natural buscar respuestas. Si nos adentramos entre el pueblo sumerio, nos encontramos con el mito de los 7 Apkallu. Los 7 Apkallu son los civilizadores de la civilización sumeria. La tradición dice que llegaron a bordo de un huevo luminoso. Como se describe, descender al mar sacaría a relucir este ser, este Apkallu, que se describe en las tabletas con una forma antropomórfica, en parte hombre y en parte pez. Y este Apkallu prácticamente tenía la tarea de enseñar a los altos dignatarios y gobernantes de épocas extremadamente antiguas de Mesopotamia los rudimentos de la civilización. Es decir, cómo regar los campos, cómo cultivar, cómo realizar la rotación agrícola, cómo observar el cielo e incluso los rudimentos de las matemáticas. De hecho, lo sabemos por descubrimientos arqueológicos de los últimos 10 años por tablillas que se encontraron, donde estaba inscrito aquello que es la base de todas las matemáticas posteriores. Y en el mundo mesopotámico, en primer lugar los sumerios y luego evidentemente también los acadianos, se dice que fueron 7 de estos sabios los que trajeron la civilización. Lo increíble es que se remonta a tiempos y épocas muy antiguas. Incluso para los sumerios, ya que llega al 400.000 AC, lo que es para nosotros una era en la que el hombre ni siquiera era un sapiens sapiens, pero estaba en vías de serlo. Si nos trasladamos a Egipto, aquí también tenemos a los 7 hombres sabios, cuya historia nos cuentan en el templo de Edfu, que son los civilizadores del mundo egipcio. Y también con Egipto vemos las fechas comparadas con nuestra forma de contar la historia, y son muy diferentes. Su dinastía Cero comienza alrededor, no lo sabemos con precisión, pero entre 3000 y 3300 AC, con el rey Escorpión. Pero antes se habla de otras dinastías divinas y luego semidivinas, a quienes se les llama los Neteru y los Shemsu-Hor. Entonces Neteru eran los dioses que gobernaban a los hombres. Y aquí también están el papiro de Palermo y las estelas de Turín. Hay toda una serie de elementos arqueológicos que nos cuentan estas historias. También estamos hablando aquí de épocas sumamente más antiguas, en las que, como dicen las divinidades,
Los dioses caminaban entre los hombres. Y luego estaban estos seres, estas figuras que generalmente eran 7 sabios que trajeron la civilización. En la India, todas sus tradiciones, al menos algunas leyendas históricas, se remontan al menos al año 20 o 30.000 AC. Y obviamente uno es libre de decir que son solo fechas en épocas probables, que son las que han retrasado en el tiempo algunos de sus acontecimientos históricos. Otros pueden creer esto. Sin embargo, si miramos Göbekli Tepe en Turquía, que fue enterrado alrededor del 9600 AC, en definitiva podemos calcular que quizás realmente pudo haber existido una civilización avanzada hace 15.000 o 20.000 años. También encontramos este mito de los 7 hombres sabios en el mundo chino, en el mundo japonés. Lo encontramos en Sudamérica. Entonces, atando un poco los puntos, parece que la historia que surge es la de 7 figuras que para muchos pueblos eran humanos, por lo tanto son de carne y hueso, pero que eran sumamente avanzados. Y luego fueron deificadas diversas figuras que casi siempre llegan después del final de la última glaciación, evento llamado diluvio, y que ayudó a recrear la civilización. Restauran el conocimiento, los rudimentos de todos esos elementos, esas cosas necesarias para empezar de nuevo desde cero. Y esto es curioso, interesante, fascinante, pues nos muestra cómo el propio Schelm partía a menudo de una hipótesis. La historia de la caída de Troya no es solo un mito, sino que puede haber sido un hecho histórico. Partió de esta hipótesis de trabajo que al principio fracasó. Luego encontró en la colina Hisarlik la antigua ciudad de Troya, como se cuenta en los poemas homéricos. Lo mismo está sucediendo en el mundo indio, tanto por sus conocimientos como por las civilizaciones que preceden a la nuestra. Aquí también hay evidencias arqueológicas tanto de sus tradiciones, que contienen conocimientos científicos tecnológicos como datos e información, que hubiera sido imposible tener en épocas tan antiguas, y que, al menos en mi opinión, presuponen necesariamente que alguien más avanzado y progresado, y tal vez no necesariamente de este planeta, brindó a algunos de sus hombres más sabios y conocedores. El concepto de bien y de mal es un concepto relativo. Los devas actuales en el hinduismo se dividen entre devas y asuras. Los devas son básicamente los seres buenos, y los asuras son los malos, los demonios. Algo muy fascinante es que si nos fijamos en el zoroastrismo en Afganistán e Irán, los asuras son las deidades buenas y los devas son las malas. Entonces es como decirnos que eran 2 facciones opuestas de una misma realidad. Pero la cuestión es que devas y asuras son ambos la misma cosa. Los asuras son devas, son deidades que tienen propósitos más materiales. Les gusta la comida, les gusta la riqueza, les gustan las mujeres o los hombres. Tienen intereses más terrenales. Los devas, como tales en el mundo indio, son seres más evolucionados. Han abandonado o disminuido la materialidad y se han dedicado a cosas superiores. El concepto del bien y del mal es un concepto relativista, porque en el hinduismo, como en muchas religiones, se dice claramente que es correcto y fundamental que exista el mal, porque no puedo entender ni puedo apreciar lo que significa el bien si no entiendo lo opuesto. Entonces es un poco como el yin y el yang. Solo puedo entender uno si conozco y entiendo el perfecto opuesto. Obviamente, las guerras y demás son abominaciones humanas y extremos. Sin embargo, es un concepto tan simple como fundamental. Y luego hay algo muy interesante aquí que también encontramos en muchos otros mitos: que las deidades indias no son inmortales, pueden morir. Krishna, al final del Mahabharata, muere porque es alcanzado por una flecha en el talón, y termina el Yuga, la era india anterior, y comienza el Kali Yuga, que es la era actual según el calendario indio.
Su muerte se produjo en el año 3102 AC, es decir, hace más de 5000 años según los textos indios. Y el Kali Yuga durará 432.000 años. Así que un apocalipsis como el de 2012 en el mundo indio estaba fuera de lugar. Sin embargo, toda deidad india puede morir. Son seres que siempre se describen como de carne y hueso, y que pueden ser asesinados. Los asuras o devas pueden morir. Simplemente tienen una vida extremadamente larga que según nuestros esquemas y nuestra forma de medir el tiempo. Y esto también fue gracias al uso de ciertas sustancias, que son amrita o soma, que son las bebidas divinas que también encontramos en muchas otras culturas, que permiten prolongar la vida durante un periodo de tiempo muy largo. Y una cosa curiosa que también va ligada un poco a los mitos griegos es que, por ejemplo, según los textos indios, se podría distinguir un deva, una divinidad, uno de estos seres, cuando estaba entre los hombres, porque al caminar no tocan el suelo, sino que caminaban, según las tradiciones indias, a unos centímetros del suelo, y su cuerpo no proyectaba sombra. Y este es otro hecho que encontramos en muchas tradiciones, en muchas civilizaciones, en muchas escuelas de pensamiento religiosas que nacieron después. Pero aquí también hay datos particulares tan curiosos, incluso anómalos en su simplicidad, que nos pueden dejar pensando que tal vez haya algo cierto detrás de sus leyendas y su historia. Si pienso que en la Tierra, el planeta Tierra, hace 10.000 o 20.000 años hubo, y esta es una opinión totalmente personal, basada en años de investigación, pienso que había varias realidades, diversas realidades que tal vez habían dividido al planeta. Quizás cada uno tuviera su propia esfera de inferencia, no lo sé. Pero los mitos son tan diferentes que nos digan que probablemente en una zona, India y Oriente por ejemplo, había un cierto tipo de temas. En otras áreas como en Sumeria, al igual que en Egipto, hubo otras figuras. En América del Sur otros más. También es peligroso para mí hablar de una religión madre o de una civilización madre. Personalmente, haya habido o no, creo que ha habido otras civilizaciones antes que la nuestra. No estoy pensando en la Atlántida o Lemuria. Creo que había varias realidades que probablemente o quizás no estaban en contacto entre sí. Probablemente pelearon entre ellas, no podemos saber eso. Pero una entidad monolítica sobre todo el planeta, bueno, eso no. Mi opinión sobre hacia dónde nos puede llevar este conocimiento es a readquirir algo que no es nuestro, porque estamos hablando de Oriente. Por tanto, estamos hablando de realidades y civilizaciones muy alejadas de la nuestra. Sin embargo, creo que si llevamos a cabo la investigación de forma seria y correcta, podríamos descubrir una parte realmente importante de la historia de nuestro planeta, que tal vez podría ayudarnos a comprender parte de nuestros orígenes y también podría ser útil, hoy más que nunca, para mejorarnos como personas. Porque, como en Occidente, en Oriente el Mahabharata, el Ramayana y muchos otros poemas nos hablan de guerras, pero los poemas épicos, también como el Mahabharata, tienen el Evangelio del Oriente, el Bhagavad Gita, es decir, nos enseñan lo equivocado que es cierto tipo de actitud, cómo cierto tipo de camino de vida hace que nuestra civilización siempre tenga prisa, siempre busque dinero, porque el progreso de la tecnología está perdiendo muchas piezas. Y el Bhagavad Gita, que inicialmente no era parte del Mahabharata, sino que fue insertado más o menos en el siglo III AC, es claramente un punto de quiebre porque brinda toda una serie de enseñanzas religiosas y espirituales que son fundamentales para el Arjuna y fundamentales para cualquiera que durante los siglos y los milenios haya entendido la lección. ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos llevará todo esto? Bueno, personalmente creo que volviendo a un Oriente auténtico, no el que hoy nos venden en Occidente, con gurús que reúnen a miles de personas en estadios deportivos, sino simplemente recuperándonos, también leyendo los textos sagrados indios. Hay que gastar unos cuantos euros para comprar sus textos más antiguos,
que se pueden encontrar en muchos idiomas. Recuperar esa visión, esa concepción, ese camino de vida puede ser de ayuda. Es obvio que habrá quienes querrán abrazarlo totalmente y querrán lanzarse de cabeza a ese tipo de visión. Vivimos en un mundo occidental. Estamos rodeados de muchas cosas que no son orientales, que nos frenan, incluso hacia un enfoque de este tipo, para el cual creo que es el equilibrio adecuado entre ese conocimiento, que en muchos aspectos también es similar a filosofías cercanas a nosotros. Sin embargo, quizás para mí tienen una ventaja en ciertos aspectos, que nos llevan a indagar aún más profundamente en lo que somos o lo que nos gustaría ser. Por lo tanto, redescubrir la India y el Este en general, con una perspectiva libre de fanatismo faccioso, puede permitirnos convertirnos y ser mejores personas, mejores espíritus en el mundo de hoy. Y luego, si existe karma, obviamente para quien cree en él, reencarnar, y por tanto llevar, como nos dicen, nuestro ciclo de vida hacia el final, hacia moksha, por tanto hacia el retorno a la fuente original. Vimana, misterios en los cielos de la India antigua.